Agradecemos ahora sí la presencia de Valeria Betancourt. Estamos por acá, sabemos que estamos con varias actividades. Darle la bienvenida acá a este espacio de Wambra Medio Digital Comunitario. También estamos un poco como consternados por lo que sucedió ayer en términos de la aparente desconexión por el hábito que tenemos del uso de algunas redes sociales, de algunas plataformas, que nos recordaron que son privadas, que tienen la administración de un privado y que dan un servicio, no sé cómo llamarlo. Buenos días, Valeria. Comenzar justo dándole la bienvenida. Bueno, buenos días, qué gusto estar acá con ustedes y poder conversar sobre estos temas pues que impactan en la coyuntura y poder mirar cómo estos efectos, ¿no? de la caída impactan a distintos niveles, sobre todo a nivel de derechos digitales. Valeria, yo comenzaba, digamos, esta entrevista un poco comentando que mucha gente decía, se cayó el Internet. Sí, Mm, se cayó, digamos, mm, la forma de comunicación. Entonces, finalmente, ¿qué sí. impacto han tenido estas plataformas? Ya para ponerles un nombre concreto, WhatsApp, Facebook, Instagram. ¿Cuál finalmente es como el impacto en las comunicaciones y por qué da esta sensación de se cayó el Internet? Es muy relevante tu pregunta porque, bueno, hay que recordar que la Internet se concibió, se diseñó de una forma distribuida para que fuera no solamente resistente a este tipo de interrupciones, sino que también fuera descentralizada. O sea, la idea inicial era que la tecnología tenga, como les decía, este carácter distribuido y que sea ese carácter de distribución el que rija el desarrollo y el funcionamiento de Internet, o sea, descentralizada, ¿no es cierto? Pero el crecimiento de la red se ha ido determinando con base en una lógica de acumulación económica que ha derivado obviamente en el establecimiento de estos oligopolios, ¿no? Descentralización económica, descentralización de nuestras interacciones en línea. Entonces, caídas como las que experimentamos ayer ilustran lo que ocurre cuando se centraliza la Internet a partir de modelos de centralización económica. Y creo que eso es importante de entender, ¿no? Es un signo de la concentración de poder, de riqueza y del producto de las externalidades de la red. Por eso creo yo que es necesario mirar lo que sucedió ayer con la caída de todas las plataformas de Facebook, no solo desde el punto de vista técnico, de tratar de entender qué sucedió a ese nivel, sino a través de varios lentes, de lentes multidisciplinares y desde la perspectiva de derechos humanos, así como también creo yo desde la perspectiva de la gobernanza de Internet, es decir, de cómo la Internet está regulada o no, ¿no? La Internet entendiéndola como un recurso público global. Entonces, diría que esas son las entradas para que miremos esto. Tú hablabas del problema de la centralización, ¿no? De Internet, cuáles han sido los efectos. La manera en la que Facebook y sus plataformas concentran las comunicaciones y las interacciones digitales demanda, yo creo que nos cuestionemos profundamente sobre el tipo de infraestructuras de la información, sobre el tipo de la gobernanza de Internet que necesitamos para que prevalezca el bien común y el interés público. Y Ujú. eso sin duda, digo, nos lleva al tipo de regulación que demanda la Internet, a la exploración de modelos alternativos para la provisión del acceso, para el desarrollo de tecnología y en última instancia en los modelos por los que queremos optar para habitar los espacios y las tecnologías digitales. Yo creo que ayer vimos el impacto de lo que pasó ayer, no solamente es la interrupción de las comunicaciones de millones de personas, hay muchas personas que realmente usan las plataformas de Facebook, WhatsApp, sobre todo Facebook, inclusive como un sustento, ¿no? Es un sustento de muchos negocios que los tienen al día a día en las interacciones en esa plataforma. Su caída afecta a millones de personas. WhatsApp en algunos lugares del mundo es la única y la primordial manera de comunicación de distintas personas para realizar sus distintas actividades y además se constituyen en plataformas de difusión de la palabra, ¿no? Como incluyendo medios ciudadanos como Wambra S, se apoyan significativamente en estas plataformas para llegar a sus audiencias. Ujú. Justamente ayer miraba unas cifras que hablan de que al menos el 60% de las personas que están conectadas a la Internet usan regularmente, sistemáticamente las plataformas de Facebook. Entonces, para miles de usuarios, las plataformas de Facebook
en algunos lugares del mundo Facebook es la Internet. Entonces, digo, esa concentración inclusive está afectando esta noción de la Internet y por tanto se cae Facebook, se cae la Internet, ¿no? Ujú. Esta caída afecta a millones de personas. Y justo continuando con la conversación, en lo cotidiano, el habernos habituado en el uso de estas plataformas de las redes sociales como una forma de comunicación a partir de la internet y que claro, Ujú. en el momento en que colapsan nuestros hábitos, Mm. nuestra dinámica de relación, y ya lo decía, no solo es social, personal o de entretenimiento, también es laboral. Y tú lo Sí. señalabas, por ejemplo, plataformas de medios de comunicación que utilizan estos espacios, ayer se anularon. Y digo, y ahí regresamos la vista a que el derecho a la comunicación es tan Sí. importante. Por ejemplo, el tema de las frecuencias, telecomunicaciones, emitir señales por FM, AM, en fin, tener una diversidad de plataformas para que esto no suceda. Porque si solo, por ejemplo, Wambra, transmitimos solo en Facebook, pues ayer moría Wambra, buscamos otras alternativas. ¿Qué pasa justo con la responsabilidad de generar alternativas y del desarrollo de telecomunicaciones en el país? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Hay distintas alternativas, yo creo que vale la pena explorarlas. Antes de entrar en la exploración de cuáles serían las alternativas, creo que lo que sucedió ayer nos confronta, ¿no? A la interrogante de cuán nociva es este modelo que lleva a centralizar todas nuestras interacciones en estas plataformas, cuán nocivo es para los esfuerzos de tener una Internet libre, abierta en su integralidad, ¿no? Ayer, por ejemplo, el ex relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, David Kay, él señalaba que qué hubiera pasado, ¿no? Si tú señalabas, los medios digitales se quedaron sin su plataforma, pero ¿qué hubiera pasado si había una emergencia pública o un desastre de gran magnitud en aquellos lugares en los que estas plataformas son la única manera de las personas para conectarse y comunicarse? Entonces, eso llama la atención, ¿no? Sobre lo problemático que es que una compañía tenga ese nivel de dominio en cualquier país y que pueda operar infraestructura esencial sin regulación. Obviamente, esa ausencia de regulación impacta tremendamente en la posibilidad de ejercer derechos, ¿no? Se trata de una lógica de generación de rédito económico a partir no solamente de la extracción, de la explotación de enormes cantidades de nuestros datos, de nuestros metadatos, los datos relativos a nuestras interacciones, acciones y operaciones en línea, ¿no? Sino que, o como digo, impacta en la posibilidad de las personas de ejercer el derecho a la comunicación. Entonces, en cuanto a las alternativas, yo creo que hay que contrarrestar, hay muchas maneras de contrarrestar esa lógica extractivista, concentradora, ¿no? Centralizadora, de explotación ilegítima y nociva para el ejercicio del derecho, para la dignidad humana, para la democracia. Y además que es una lógica que torna a la Internet muy vulnerable, ¿no? Desde el punto de vista técnico, a los cortes de servicio y además es completamente inmune al escrutinio público. Entonces, las alternativas yo creo que van por el lado de buscar modelos autónomos, autogestionados, descentralizados, como por ejemplo las redes comunitarias, que nos presentan, que nos abren una cantidad de posibilidades de hacer frente y de responder a la crisis de un modelo de Internet concentrado, un modelo de Internet que está cada vez más concentrado, ¿no? Debemos regresar, yo creo, la mirada a la comunicación diversificada, a la autogestión de nuestras formas de comunicación y en ese sentido, obviamente, eh, eh, el software libre, por ejemplo, nos presenta muchas posibilidades de justamente contrarrestar esa lógica a la que me refería, Ujú. ¿no? Y además es una lógica que nos hace absolutamente dependientes de soluciones y de servicios de tecnología que son opacas, que son poco transparentes, como decía yo, suceden sin poder pasar por el filtro del escrutinio público, en las que no sabemos qué sucede con nuestros datos, con nuestras interacciones. Entonces, no solamente en términos técnicos, sino también en términos
filosóficos, ideológicos, yo diría que hay una cantidad de posibilidades autónomas, independientes, autogestionadas, basadas en software libre, inclusive que habilitan en la práctica la colectivización, la diversificación, la descentralización de la comunicación y por tanto refuerzan la posibilidad de ocupar los espacios y las tecnologías digitales de manera más autónoma y de manera más alineada con la necesidad de reforzar el ejercicio de derechos, entre ellos el derecho a la comunicación. Ahora, me regreso con una palabra que tú mencionaste hace rato, que es el tema de la regulación. Esta palabra se ha vuelto casi que un poco hasta satánica acá, sobre todo acá en Ecuador, cuando se habla de regular la comunicación, de regular la libertad de expresión. Y claro, la gente piensa que se va a regular el contenido y evidentemente en redes sociales eso se vuelve como más, digamos, se pone mucha atención sobre todo eso. Pero cuando se habla de regular el Internet, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a la comunicación de la persona o a qué otro aspecto. En este caso nos referimos a regular la actividad de estos grandes actores que son predominantes en el mercado, que se han convertido en oligopolios, ¿no? Y que, como digo, operan en completa impunidad, ¿no? Me voy a referir a un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, las empresas proveedoras de Internet móvil aquí en nuestro país y en muchos otros de la región y otras regiones hacen acuerdos, por ejemplo, con Facebook, ¿no es cierto?, para ofrecernos acceso ilimitado a las redes sociales. En este caso WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿no es cierto? Nos ofrecen esta tasa cero, es decir, que en alianza con Facebook, nuestros proveedores de telefonía móvil permiten que nosotros, los clientes, usemos los servicios de Facebook y accedamos a sus plataformas sin que se contabilice en el consumo de nuestros datos mensual. Entonces, por ejemplo, este tipo de estrategias deberían estar reguladas, creo yo, es decir, deberían sentarse ciertos parámetros que aseguren que estos actores de mercado observen principios que son determinantes para el ejercicio de derechos. En este caso, el principio de neutralidad de la red. Por ejemplo, ¿no? Porque obviamente, como hemos visto, esta es una práctica a la que todos recurrimos, obviamente, y sobre todo los sectores con menores niveles de ingreso, resulta obviamente por el ahorro que implica, resulta conveniente optar por ese tipo de planes, pero esta práctica incentiva a usar determinadas herramientas en vez de otras aplicaciones y otros servicios que tienen, digamos, la misma funcionalidad, ¿no? Y favorece la concentración de aplicaciones integradas, en este caso en Facebook. Se privilegia determinadas aplicaciones de determinados contenidos, cuando el principio de neutralidad de la red promueve que todo el tráfico de Internet sea tratado de manera igualitaria, es decir, que no se privilegie ningún actor por el contenido que ofrece, por su marca, por su nombre, por la aplicación, por el tipo de equipamiento. Bueno, hay una cantidad digamos, de entradas por las que se está privilegiando a determinado actor. Entonces, eso yo creo, debería sentarse regulaciones. Ya hay inclusive movimientos en distintos países, movimientos de organizaciones de sociedad civil, de usuarios, que abogan porque se establezcan regulaciones para justamente sentar algunos parámetros y poner ciertos límites a este tipo de acuerdos, ¿no? Que introducen distorsiones artificiales en el tráfico de información de Internet, que discriminan intencionalmente contenidos o servicios particulares y que favorecen que Facebook tenga una posición dominante, ¿no? Afecta a la competencia, impacta a las personas, la manera en la que nos conectamos. Entonces, básicamente, terminamos con que son los intereses privados condicionando plataformas y servicios que usamos. Entonces, cuando hay una afectación de esta manera al bien común, por decirlo así, al interés público, debe jugar un rol importante la regulación. Ese es solamente un ejemplo, ¿no? De acuerdo. Lo ocurrido ayer, lunes 4 de octubre, nos da como
un pretexto, quizá no debería de ser así, debería de ser algo más constante para evaluar, para repensar e impulsar aquellos espacios y aquellas exigencias para que desde la política pública en el país se busque el tema de la soberanía también en las telecomunicaciones. Sí. Sabemos, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso hace varias semanas estuvo reunido con el magnate Carlos Slim. Y entonces, ¿para dónde va la política también sobre este tema de la soberanía en las telecomunicaciones y en la internet y todo lo que hemos conversado? Pero también depende, y quisiera cerrar con esto, Valeria, mucho de los hábitos y de cómo vamos desmitificando el uso de la internet. Porque claro, lo que decía, nos volvemos a veces hasta como dependientes de estas plataformas privadas y claro, y lo digo porque así somos, o sea, digo, ya se ha convertido en un hábito el uso de estas plataformas, incluso para algunas acciones que no son tan necesarias. Ayer una compañera periodista acá en Wambra decía, voy a perder todo el archivo de fotografía que tengo porque no lo tengo en ningún otro lugar, sino subida en esta red, y tiene fotografías de años. Entonces, esto nos hace también repensar, y cerremos con eso, esta necesidad también de la educación, de la alfabetización todavía tecnológica y digital, que incluso debería de tratarse en las escuelas, en los colegios, porque esto es una realidad que estamos afrontando, pero que no hemos sido capaces, digo, en el conjunto de la sociedad, de entender para transformarla. ¿Qué se debería de hacer en este ámbito de la capacitación y la educación tecnológica? Claro, bueno, yo decía que en algunos lugares del planeta la gente no tiene opción, ¿no es cierto? Hay tal nivel de precarización de las condiciones de vida, ¿no es cierto? Y que el único Internet al que pueden acceder, digamos por llamarlo así, el único Internet que pueden acceder muchas personas es a ese. Pero cuando existe la posibilidad de optar por otras alternativas, creo que vale la pena hacer un esfuerzo, ¿no? De optar por alternativas, como les decía, hay muchas otras que son no solamente más seguras, pero que contribuyen a que con su uso tengamos una Internet más abierta, descentralizada, inclusiva, ¿no? Y con eso vamos también nosotros entrando otras condiciones que permiten evitar este tipo de interrupciones, tener una Internet más resiliente, con mejores defensas. Entonces, creo que hacer un trabajo de pedagogía sobre las alternativas, sobre las distintas soluciones tecnológicas que hay, que como decía, cumplen la misma funcionalidad que los servicios que las plataformas de Facebook nos ofrecen, creo que valdría la pena de optar por eso y entender, ¿no? O sea, cuando tenemos la posibilidad lo podemos hacer, a entender que cuando estamos optando por este tipo de alternativas estamos alimentando este modelo, ¿no? Que se convierte en el modelo de facto como en el único a través del cual podemos ocupar los espacios digitales. El correo electrónico es un buen ejemplo, ¿no? En alguna medida el correo electrónico sigue siendo una de las redes distribuidas más resistentes, es decir, que no depende de un solo proveedor o de un grupo, un conglomerado, ¿no? de corporaciones, pero la tendencia, por ejemplo, es a que cada vez más personas usen Google. Tendríamos que difundir, ¿no? Las bondades de muchas otras alternativas, porque el momento que caemos en esa tendencia o que nos subimos en esta ola de esta tendencia, eso puede derivar en algún momento en que Google, como está pasando con Facebook, sea quien establece el estándar de facto para el correo electrónico, porque todo el mundo querrá enviar correos electrónicos a personas con una dirección de correo electrónico Gmail, igual con la nube, ¿no? En temas de repositorios. Entonces, es importante ir familiarizándose con la existencia de otras alternativas. Como decía, para cerrar es importantísimo diversificar. Alternativas hay, alternativas más seguras, alternativas que están más alineadas con la protección de los derechos, no solamente el de la privacidad, de la seguridad, sino otros. Entonces, descentralizar es una alternativa y creo que nos corresponde mirar esas alternativas, son no solamente más seguras, más privadas, sino también más autónomas, y creo que hay que echar mano de ellas y a ir avanzando en esta
en este cometido de ir contando con infraestructuras propias en la línea de lo que decías, en la línea de romper la dependencia tecnológica. Valeria, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Se quedan muchos aspectos. Todavía hablar de la concentración es larguísimo. En la pandemia, incluso, cómo se diversificaron estos servicios de comunicación que también nos vuelven dependientes. Bueno, un tema que lo vamos a seguir tratando por acá. Muchísimas gracias nuevamente. Con mucho gusto. Hasta la vista. Chao.